Desde la vereda de mi casa veo esa puntiaguda torre misteriosa de la iglesia que cruza el río, siempre con ese mágico halo de no saber qué hay allí, de no saber a qué tipo de logia pertenece ese extraño templo. Mi nombre es Mauricio Franz, nací en Berisso y aquí vivo a 50 metros del puente que cruza el río hacia la enigmática Torre Blanca que chorrea como una vela encendida todos los secretos sobre mi fértil imaginación. Por esos años había algo que me intrigaba aún más que la Torre Blanca del templo. Eran dos enormes cerezos esqueléticos y macabros que estaban sobre el terreno cerrado de esta iglesia, los cuales desde hacía ya fácil decenas de años no florecían ni daban a luz ese purpúreo fruto de las delicias, lo cual acentuaba así aún más mis ganas de saber el porqué de este extraño comportamiento. Transcurridos los días, comencé a notar unos repetitivos sucesos que me hizo recordar y unir cabos sueltos a unos meses antes. Recordé el suicidio de una joven pareja sobre el puente, la dantesca imagen de sus cuerpos que pendulaban como dos joyas negras de la tristeza, el accidente de un auto que cayó luego de cruzar por el frente de este templo, muriendo de inmediato todos sus ocupantes. También la muerte de un joven que en el verano se había arrojado del puente y su cabeza golpeó mortalmente con un hierro de una antigua construcción. Todo esto me llevó a pensar que había algún tipo de conexión que desplegaba este oscuro mapa de muerte sobre las adyacencias de este lugar. Un día, buscando información sobre este templo, buscando los símbolos que ya tenía fanáticamente dibujado en mis cuadernos, encontré una extraña página que hablaba de un lugar, un templo perdido, donde hace cientos de años había sacerdotes oscuros que llevaban a cabo escabrosos rituales con fines de tener en este mundo a demonios y entidades malignas, las cuales luego de controlarlas, las usarían para enaltecer su logia hacia el altar máximo de las sombras. Así, desde esas imágenes, comenzó el nacimiento de un pensamiento en mi cabeza. Los muertos del río tenían algún tipo de relación con el templo, la Torre Blanca y los cerezos esqueléticos y macabros de ese lugar. Hablaba de ofrendas espeluznantes para saciar a estos seres de las oscuridades y de un atípico lugar de tránsito y cautiverio que se les otorgaba. Hablaba de árboles ancestrales donde se encerraban y hechizaban de una forma a estos demonios, lo cual aún más me caían manantiales las preguntas y casi se materializaban mis ideas de que algo horroroso y mágico ocurría ahí, en el templo del otro lado del río. En los días siguientes, la ribera del río fue un misterioso regadero de sangre, ya que hubo un asalto sobre el puente donde dos delincuentes ajusticiaron a un vecino con un disparo en la cabeza y en el mismo raíz, al escapar, un policía retirado que escuchó los disparos salió y esgrimió su arma, abatiendo a los dos delincuentes, dejándolos allí en un charco de oscurecida sangre frente al templo de los cerezos.
Mi cabeza era un globo de ardiente aire que se elevaba silencioso en la noche de los pensamientos. Se me ocurrían algunas locuras para tratar de saber algo más de ese lugar y de esas antropófagas figuras fantasmales y de esos árboles horrendos. Una tarde soleada, oí las sirenas inquietantes de los bomberos o de alguna ambulancia que parecía penetrar dentro de mi conciencia. Salí y observé que en la esquina del río había varias personas y efectivamente una ambulancia. Me acerqué, ya sin mucho asombro por lo que me encontraría, y ahí estaba, entre el barro pantanoso del río bajante, una joven que a su lado brillaba por los rayos del sol la hoja del cuchillo con el cual se había cortado el cuello. Un charco de líquido rubí que decantaba entre el barro y el agua de la ladera ribereña. Mi tristeza se despertó como un gran animal que claudicaba a saciar su hambre de certera verdad. Me fui caminando lentamente a mi casa, con el rostro de esa joven de la cual colgaba de su blanco cuello una gargantilla mortal de sangre. Me recosté ofuscado a tratar de espabilar mi cabeza y unas horas más tarde, ya anocheciendo, desperté como por una voz lejana y tortuosa que susurraba unas inentendibles palabras. Decidí en ese momento del ocaso ir más allá que solo a una inspección ocular del lugar, de abrir mis sentidos como un enjambre de antenas sensoriales. Ya no quedaba nadie en el lugar. Se presentía una atmósfera extraña y el canto triste de un zorzal. Llegué al final del puente, bajé por la ladera orillera y me acerqué hasta ese pequeño estanque rojizo que fosforecía entre el barro, y allí pude notar que esa sangre empapaba unas finas raíces que emergían del barro en dirección directa hacia los cerezos del templo. Allí mi imaginación creaba un subterráneo plano de esas pequeñas fibras que se ramificaban inescrutablemente hacia el pie de esos monumentos terroríficos. Se veía cómo esos infernales capilares absorbían la malograda sangre de la joven. Subí la ladera, crucé la calle para llegar al templo. Me acerqué y desde afuera del cerco pude ver que los horrendos cerezos habían comenzado a brotar. Desde sus puntas nacían embriones de lo que serían hermosas flores blancas rosadas. Pasaron los días y pude ver el cambio casi imposible que llevaron a cabo los dos cerezos del templo. A los 3 días, las flores parecían un paraíso con sus colores urgentes, y ahí vi los primeros cerezos que como trofeos purpúreos colgaban de esas misteriosas ramas que parecían esconder las facciones esqueléticas del horror que tallaban. De este modo, ya di por asegurado que esto tenía que ver con todo lo que terroríficamente había ocurrido ahí, en las inmediaciones del templo y la esquina de mi casa. Así mi espíritu curioso pidió aún más, y esa misma noche me encontraba saltando el cerco deliminatorio del templo. Entre mis manos llevaba un cuchillo de gran hoja que estaba afilado como por diamantes. El silencio de la noche era abismal y cósmico.
Mi conciencia entró como en un extraño trance y arreado por unos lejanos cantos gregorianos que congelaban mi sangre, llegué al tronco de uno de los cerezos. Mi alma me decía que allí dentro latía algo siniestro. Tomé el cuchillo con demencia y lo enterré bruscamente en la corteza. El alarido fue espeluznante. Ensayé un corte hacia abajo, donde veía cómo las raíces gorjeaban como en una espuma rojiza y sanguinolenta. El terror se adueñó de mí, como si el hielo de mi sangre fuese tal que perforaba mi piel y mis venas. Allí, dentro de esa incisión casi vaginal, se retorcía como de dolor una gelatinosa masa purpúrea y espeluznante que aullaba como una bestia bajo los influjos de la luna llena. Ahí, como en una película, venían a mi cabeza las imágenes y las palabras que describía esa página. Los demonios en un transitorio cautiverio. Los cerezos fueron el calabozo, mientras sus entrañas de sombra se alimentaban con cada gota de sangre derramada sobre el río, con cada negro vapor de tristeza que esos muertos destilaban. La bestia rubí ondulaba dentro de ese árbol, como en un templo de cáscara subliminal. De repente, y en medio de este sombrío trance, me dio unas voraces ganas de tragar esas ornamentales cerezas que latían en ese rojo casi de ensueño. Ese día puse 2 cerezos en mi curiosa boca, los cuales saboreé con locura irracional. De repente me vi, con mis manos ensangrentadas, cerrando esa incisión de forma mágica. Lo rojo se hacía corteza y los cerezos allí estaban como 2 demonios que me contemplaban. Hoy desperté y mis deseos reclaman el metálico gusto de la sangre. Escucho los gregorianos cantos, el llamado, camino hacia el templo cruzando el oscuro río. Se abren mágicamente las puertas del templo. Me adentro en la blanca y antagónica torre. Estoy aquí, sobre el mármol frío de este altar, y creo que inevitablemente soy la ofrenda de la demoníaca resurrección de los cerezos. La resurrección de los cerezos, Fernando Jorge Membiel.